Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Buenas noches, señoras y señores. La anarquista Ulrike Meinhof, una de las principales acusadas en el proceso Baader-Meinhof, se ha quitado la vida. La terrorista alemana de 41 años de edad fue encontrada en su celda de la prisión, según informaron funcionarios del centro, colgada de los barrotes de la ventana. La antigua periodista participó en 1970 en la liberación de Andreas Baader, permaneciendo desde entonces en la clandestinidad. Cofundadora de la banda terrorista Fracción del Ejército Rojo, participó en la lucha armada hasta que fue detenida en Hannover el día 2 de junio de 1972. Desde hace casi un año, Meinhof se encontraba recluida en la prisión central de Stuttgart. Fue detenida en una operación sorpresa en la que 5 personas murieron y más de 50 resultaron heridas. A continuación les ofrecemos algunas de las últimas imágenes de Ulrike Meinhof. Pasamos juntos aquellos años. Bettina, apenas me acuerdo ya de tu madre. Recuerdo sobre todo el día en que tú y tu hermana regresasteis, no sé muy bien de dónde, a la casa de la familia. Tu madre, vieja amiga de mi padre, se había marchado, según nos habían dicho, para luchar por un mundo mejor. Quería internaros en un orfelinato palestino para poder dedicarse en cuerpo y alma a esa lucha armada que revolucionó a Alemania, tu vida y la nuestra. Teníamos solo 8 años. Todo empezó el 14 de mayo de 1970. Yo bajaba por las escaleras que comunicaban el piso de los niños con el de los adultos. En la radio estaban dando las noticias del día. Recuerdo a mi padre habitualmente inconmovible, con el rostro blanco y únicamente murmurando: «Ha tenido que escapar». Tu madre había saltado por esta ventana. Tuvo que fugarse tras la violenta liberación de Andreas Baader, abandonándoos para siempre. Poco después, cofundaba la Fracción del Ejército Rojo. Hoy vuelvo a los lugares que ella atravesó. Me he encontrado con personas que estuvieron cercanas a ella, que la quisieron, que compartieron su vida. Me han ayudado a comprender el motivo que le condujo a la revuelta, al terrorismo. He intentado seguir el singular camino de tu madre, donde la pequeña y la gran historia se iluminan con reflejos recíprocos. Ulrike vino un día a la editorial. Yo ya la conocía por aquel entonces. Ella me dijo: «Mira, hay un buen compañero, Andreas Baader, que está en la cárcel, y quiero escribir un libro con él. Tienes que redactar un contrato en el que diga que queremos escribir un libro. Así Baader podrá trasladarse a la biblioteca y allí podremos liberarlo». Yo le dije: «Vale, de acuerdo». La liberación de presos, especialmente presos de izquierdas, era una cosa bastante fuerte. Así que redactamos el contrato y gracias a él Baader pudo salir de la cárcel. Por su conversación del día anterior, había interpretado pasar a la clandestinidad y desde allí iniciar una especie de lucha armada. Los dos salimos de la editorial y fuimos a dar un paseo por Berlín, porque la oficina estaba naturalmente vigilada y controlada. Durante aquel paseo, yo traté de convencerla para que cambiase de opinión, pero desgraciadamente no lo conseguí. Es decir, no es cierto, como muchas veces se ha dicho, que saltase por la ventana presa de los nervios y del pánico. Es algo que hizo voluntariamente y nada pude hacer yo para evitarlo. ¿Cuáles eran sus razones o motivaciones? ¿Cómo era su estado de ánimo?
Bueno, su estado de ánimo era el que puede inferirse de comentarios como «así no vamos a llegar a nada». Esta es una sociedad sorda, y si no lo es, se lo hace. Hay que hacer las cosas de otro modo. La guerrilla urbana tiene como fin tocar el aparato de Estado en puntos muy precisos, ponerlo fuera de servicio, destruir el mito de la omnipresencia y la invulnerabilidad del sistema. La guerrilla urbana es la lucha antiimperialista ofensiva. O somos parte del problema o de la solución, pero entre medias no hay nada. ¿Habría podido conseguir ella algo? Sí, sí que habría podido, pero en otra época, no en esa. Por aquella época muy pocas cosas se podían conseguir con palabras. Posteriormente, sí. ¿Es esa quizá la explicación de la lucha armada que mantuvo? Sí, la lucha armada de estas personas no puede entenderse fuera del contexto de la sociedad alemana de los años 50 y 60. Es el reflejo de una sociedad reaccionaria y olvidada bajo todas esas circunstancias. En el 58, en Münster, Jürgen y Mónica Seifer eran compañeros de estudios de Ulrike Meinhof. Ulrike Meinhof había tomado la determinación, como ella misma decía, de que no volviese a ocurrir lo que había pasado con Hitler. La pregunta, ¿qué le diremos a nuestros hijos si sucede algo parecido a aquello?, estaba permanentemente en la mente de Ulrike. Aquello estaba fuera del convencimiento protestantista o de la propia conciencia del deber. Aquello debía ser nuestra labor. El antifascismo significaba a su vez estar de acuerdo con los primeros nazis. Ellos seguían ahí, denunciando lo terrible que era todo aquello. Ahora, que si mientras tanto lograban un puesto de consejero del canciller o algo por el estilo, aquello no era tan malo. Aquí hicimos algunos boletines. Me he traído uno de ellos, Argument. El anticomunismo ha reemplazado al antisemitismo. Eso significa que la religión nacional en la República Federal Alemana es el anticomunismo. Y contra eso es contra lo que nos movilizamos. Pasemos al otro lado. Uno de los aspectos más importantes de estos boletines eran preguntas como ¿por qué nos difamáis? ¿O por qué discutís con nosotros? No hay más que ver la trayectoria que siguió Ulrike Meinhof y todas esas difamaciones que tuvo que soportar durante años. Es decir, que desde el principio... Desde el principio. Incluso antes de que ella entrase en la vida política. Incluso su madre adoptiva, Renate Riemek, ya era vigilada en Ondelburg por las autoridades que defendían la Constitución. Difamaciones y más difamaciones, persecuciones por ideas políticas. Aquello no tenía nada que ver con el comunismo, absolutamente nada. Ulrike Meinhof era prácticamente huérfana y se crió con Renate Riemek. ¿Estaba usted allí? ¿Cómo era aquello? Era la típica organización de los años 30. Había mesas, lámparas, muebles muy claros y pequeños, toda clase de enseres y mucha seriedad en las reuniones. Yo me lo imaginaba siempre como una parroquia evangelista. También había muchos viejos camaradas de izquierdas. Todo estaba muy organizado. ¿Tuvo Renate Riemek una fuerte influencia en ella? Creo que sí. Todas esas tendencias políticas, esa extraña geopolítica, todo eso le vino de ella.
¿Cómo era Ulrike en privado? Entonces tenía 24 o 25. Seria. Creo que las dos éramos unas jóvenes bastante serias. Wenn der Herrgott will, dann ist ewig Frieden und ein Paradies ist uns dann beschieden und er schaut beglückt vom Himmelszelt herab. Sie war zart. Era una mujer sensible, bastante afirmada en el protestantismo alemán. Nos caíamos bien, teníamos una estrecha relación, aunque en realidad era la política la que nos unía. En 1958 debían instalarse misiles atómicos aquí, en Alemania. Habíamos fundado un grupo, estudiantes trabajando por una Alemania libre de armas atómicas, y sin Ulrike Meinhof, nada de eso habría sido posible. Esto es Hindenburgplatz, donde el 20 de mayo de 1958 habló por primera vez Ulrike Meinhof ante unas 1000 personas. Fue en el transcurso de una manifestación que había recorrido toda la ciudad de Münster, que estaba en plena fase de restauración, por lo que fue un suceso bastante relevante y singular, algo memorable. Aquella fue la primera vez que pude darme cuenta de que estaba escuchando a una nueva Rosa Luxemburgo. Entre 1959 y 1967, Meinhof vivió en Hamburgo con su marido Klaus Roll. Klaus, cuando conociste a Ulrike, ¿fue lo que normalmente se conoce como amor a primera vista? No fue amor a primera vista, más bien fue aversión a primera vista. Quiero decir que para mí no era en absoluto el tipo ideal de mujer, con ese aspecto tan recatado y ese peinado que entonces llevaba. Aunque a decir verdad, a ella tampoco le gustaba el tipo de hombre que por aquel entonces representaba yo. ¿Qué tipo de hombre representabas entonces? Digamos que ese tipo de hombre que de ninguna manera sería digno de confianza, al que no le venderías ni le comprarías el coche. Yo editaba un periódico en colaboración con los comunistas. Aunque digamos que se hacía lo que yo quería. Los comunistas querían una cosa sencilla, algo así como un panfleto pacifista que atrajese a los jóvenes estudiantes hacia la política. Mis camaradas, como entonces nos llamábamos, le explicaron a Ulrike que tras la lucha contra la implantación de armas atómicas se escondían otras muchas causas a las que era imprescindible estar vinculado. En unos pocos meses la iniciamos en los misterios del comunismo, que ya era ilegal, pues el partido estaba prohibido por la ley. Ulrike se sintió enseguida involucrada en la conspiración y desde ese mismo día trató de diferenciarse de esos hermanos y hermanas de la paz que únicamente llevaban la protesta en sus mentes. Tanto en el partido como en la redacción, pronto se dieron cuenta de ello y decidieron que Ulrike debía ser enviada a Hamburgo. Al cabo de medio año, ya en 1959, y con una imagen mucho más firme, se convertía en redactora del periódico y reforzaba el sentimiento de camaradería y unidad. Durante todo este proceso, Ulrike se consolidó como una periodista fundamental dentro de lo que era su arriesgada profesión. Nos casamos en 1961.
Ulrike era totalmente escéptica ante el matrimonio, por lo que me dijo: vale, nos casamos, pero solo por 10 años. Basta con que seas fiel durante 10 años. Y lo mismo para mí. Yo dije, vale, de acuerdo. Y es curioso porque en las fotos de la boda puede verse perfectamente la expresión escéptica de Ulrike, como queriendo decir tonterías. Ahora es así, pero espera que pasen 10 años. Wunderbare Beine, Augen so wie keine. Wisst ihr, wen ich meine? Da gibt es nur einen. Nur Kitty Cat, nur Kitty Cat. Wunderschöne Haare, gerade 18 Jahre. Wisst ihr, wen ich meine? Da gibt es nur einen. Nur Kitty Cat, nur Kitty Cat. Yeah! Nacimos en la Alemania del Muro. Ese muro que erigió el régimen alemán del Este en el mes de agosto de 1961. Tu madre lo traspasaba muy a menudo en aquella época y lo franqueó 10 años más tarde para desaparecer en la clandestinidad. Las elecciones generales en el oeste se celebraron bajo el contexto de la Guerra Fría. Tu madre se afilió a la Unión Alemana por la Paz, partido inspirado y financiado por el Berlín Este. Querido ciudadano, el 17 de septiembre son las elecciones. En ellas vamos a tener que tomar una importante decisión sobre nuestro futuro. ¿Guerra o paz? Hasta ahora, siempre que alguien se imponía a base de soldados, de bombas o de cañones, todo acababa en guerra. La historia puede dar fe de ello. 2 terribles guerras mundiales. En casi todas las familias hay que lamentar la muerte de algún ser querido. ¿Y cuál fue el castigo para Alemania? Convertirse en un montón de escombros. ¿Acaso debemos dejar que esto vuelva a ocurrir? Nuestro programa electoral es muy concreto. Una Alemania neutral y libre de armas atómicas. Alemania solo podrá volver a unificarse cuando sea neutral. La Unión Alemana por la Paz, presidida por Renate Riemek, madre adoptiva de Meinhof, no obtiene más que el 2% de los votos. Ulrike Meinhof y Klaus Roll se muestran cada vez más independientes. En 1964 los funcionarios comunistas dejan de financiar Concret. La publicación sobrevive gracias a sus provocativas portadas que rompen los tabús de una sociedad pudorosa y pronto se convierte en una de las revistas de izquierdas más leídas en la Alemania de los 60. Tu madre se convierte en la periodista estrella, conocida y apreciada en todo el país. Otra historia de éxito en la Alemania del milagro económico, en plena política de reconstrucción contra la que ella lucha enconadamente. Fue durante estos años, Bettina, cuando nos conocimos y nos hicimos amigos. Me acuerdo de las vacaciones que pasábamos juntos en la isla de Sylt. Me es imposible regresar a estos lugares sin pensar en la despreocupación que nos invadía entonces. En el verano de 1967, desfiló por aquí una gente de lo más variopinta, muy vanguardista. No solamente ricos, sino también actores famosos, personajes de la radio, de la prensa, de la televisión, etc. Esto era una auténtica feria de la ostentación. En 1967 se juntaron aquí por primera vez
La vieja clase dirigente con la nueva clase de izquierdas. A la que tú y Ulrike pertenecíais. A la que Ulrike y yo, de hecho, pertenecíamos. Y tras algunas dificultades iniciales, muy pronto nos mezclamos con esa sociedad de ricos y de vanguardistas. Especialmente Ulrike, que se convirtió en muy poco tiempo en una especie de foco o centro social de todas esas reuniones y fiestas que dejaban tras de sí un rastro interminable de botellas de champán vacías y conchas de ostras. Fiestas en las que con toda libertad se hablaba de todo. Se hablaba de los movimientos de liberación, de la opresión, de la represión, de los derechos humanos, del tercer mundo, de la guerra del Vietnam, de la influencia imperialista, de los movimientos de vanguardia que surgían en el ámbito tanto de la Europa oriental como de la occidental, etcétera, etcétera. Todos adoraban a esa mujer tan bella e inteligente a la vez. En ocasiones tengo la impresión de estar volviéndome loca. Mi relación con Klaus, la alta sociedad y mi colaboración con los estudiantes son tres cosas que me parecen incompatibles, que me destrozan. La villa, todas esas fiestas, las vacaciones en la isla, no me satisfacen del todo, pero son algo indispensable, pues son la base para convertirme en un elemento subversivo. Tener estos contactos, salir en televisión, ser escuchada, son aspectos que forman parte de mi profesión de periodista y socialista, que extienden mi influencia más allá de Concrete. Sobre el plano humano, es más o menos agradable, aunque no cubre en absoluto mi necesidad de calor, de solidaridad, de pertenecer a una familia. El papel que me ha abierto las puertas de este mundo solo se corresponde parcialmente con mis necesidades y mis deseos, ya que me veo obligada a reivindicar mis ideas como si fuera una marioneta, obligada a decir sonriendo cosas que para mí, para todos, son de una trascendencia vital. Señoras y señores, sean una vez más bienvenidos a estas horas de la noche. Aquí a mi derecha está sentada Ulrike Meinhof de Hamburgo, columnista de la revista Concrete, cuya autoridad estriba principalmente en los argumentos que formula como periodista. Para mí, lo realmente problemático es haber llegado a la situación en la que ahora estamos. Dentro de esta sociedad hay una serie de autoridades que han perdido toda credibilidad. Las personas mayores, por ejemplo, han perdido la confianza en lo que respecta a su relación con el Estado, con el que se habían llegado a identificar perfectamente en la época del nacionalsocialismo. Y prácticamente lo mismo ha ocurrido con la Iglesia Católica. El fenómeno no es solo ya que las autoridades no sean dignas de esa credibilidad, sino que además los modelos y patrones de convivencia en la sociedad en que nos encontramos son todavía extremadamente rígidos y autoritarios. En 1966 ya se empezaba a hacer realidad, desde el plano político, lo que todos habíamos previsto con antelación, es decir, la Gran Coalición. La Gran Coalición significaba que Kissinger, antiguo nazi, se convertía en canciller, y Willy Brandt, antiguo antinazi, pasaba a ser ministro de Asuntos Exteriores.
Así que todo lo que no encaja dentro de este espectro, todo lo que políticamente no comulgaba con los principios de esta desastrosa unión entre nazis y antinazis, intenta organizarse de algún modo para salir adelante. Y ahí es donde radica el éxito de Ulrike, incluso en plena crisis de la fiesta república, como solíamos llamar a esa especie de contrarrepública. Tan pronto se movía por las altas esferas, como se dirigía a los institutos para llamar la atención de los más jóvenes, o visitaba y entrevistaba a las mujeres de una cadena de montaje, o se adentraba en las profundidades de la clandestinidad, donde la sociedad era más oscura y perjudicial. Esa contradicción fue algo que siempre se le planteó y que únicamente hacia el final de su vida pareció ir desvaneciéndose. Aquel estilo de vida tenía también algo de trágico. Personalmente, no recuerdo un tiempo en el que tantas parejas fuesen puestas en peligro. Parejas que daban paso a nuevas relaciones. Gente que ya se conocía. Intercambio de miradas, intercambio de camas. Aquello era bastante salvaje. Una vida de lo más liberal. Era el auténtico campo de acción de la fiesta república. Y por extraño que parezca, la pareja que más se exponía entonces a todas esas pruebas y ensayos era la que formaban Klaus y Ulrike, víctima principal de ese movimiento liberalista en el que ambos participaban. Esta casa la escogió Ulrike. En 1967 la compramos. Y en 1968, solo unos meses más tarde, ella se mudó. Mientras comprábamos la casa, yo tenía otra relación, una nueva relación amorosa. Recuerdo que hicimos una gran fiesta, a la que asistió todo Hamburgo. Fue prácticamente como una fiesta nupcial, solo que entre amantes, con tu madre. Estos acontecimientos se hacían con frecuencia en aquella época. Recuerdos de la infancia. Confusos y fugaces recuerdos de un sinfín de cruces amorosos entre nuestros cuatro padres. En aquellos años, nosotros los niños, lo veíamos como la ocasión de estar juntos más frecuentemente. Pero también recuerdo mi curiosidad y tu desarrollo frente a la confusión sentimental que reinaba siempre alrededor de nuestros padres. Me hace mucha gracia cuando me dicen que mis hijos crecieron en un manicomio. Hombre, yo no diría tanto, pero ¿cómo se vivía entonces? El problema de Ulrike nunca fueron los hombres. El problema de Ulrike fue la política. Yo la conocí en 1965 y el compromiso, como entonces se decía, la actividad y el interés eran tan fuertes que el hombre como tal no existía para ella.
Esta era una de las características más importantes de la personalidad de Ulrike. Yo no estoy de acuerdo en eso. Creo que la política era una parte muy importante de la vida de Ulrike, pero todo lo que giraba alrededor de ella, Ulrike quería llegar a dominar el mundo. Eso es lo que realmente buscaba. El último manuscrito que de ella se conoce, que fue encontrado un día antes de su muerte en la cárcel, decía: el miedo es reaccionario. Tengo miedo, pero es reaccionario. También hay que considerar lo de su niñez. Su padre murió cuando ella tenía 5 años. Su madre cuando Ulrike contaba con 13 años, justo en plena pubertad. Así que una parte importante de su infancia la pasó siendo huérfana. Aquí intentó suplir todas aquellas carencias por medio de la familia, del trabajo, de los niños, de la casa, y poder superar esa sensación de olvido, de pérdida, de miedo. Pensaba que así lo iba a conseguir, pero sufrió una profunda decepción. Querido Peter, en pocas palabras, y visto que todo ha dado un giro realmente definitivo, quiero decirte que he decidido marcharme. Creo que es la mejor decisión que puedo tomar, aunque no por ello deja de ser penoso. He encontrado un apartamento en Berlín con un pequeño jardín, ideal para lo que yo quiero. Solo hay que hacer unos pocos arreglos, ya sabes cómo soy. Creo que no habría podido marcharme de una forma menos brusca. Por eso no quiero decir que no tuviese dudas al respecto. Todo lo contrario. Para mí sería muy importante que pudieses encontrar el momento y la ocasión para que hablásemos. Hasta pronto. Un beso, Ulrike. En 1968 la revuelta estudiantil está en su máximo apogeo. La represión policial ante las manifestaciones es desproporcionada. En el transcurso de una de ellas, en contra de la visita del Shah de Irán, un estudiante es abatido por la policía. Las protestas contra el jefe de la policía definieron a nuestro país como un estado policial. El terror periodístico y policial alcanzó su punto más álgido el 2 de junio en Berlín. Ahí comprendimos que la libertad en este país es aquella que se impone a base de palos y porras, y que la libertad de prensa, de la prensa reaccionaria, es aquella que legitima el uso de la violencia. En contra de la oposición extraparlamentaria, quedaba manifiesta la disposición de gobernantes y mandatarios a pasar por encima el terrorismo de Estado, imponiendo a la fuerza su propia ley. En 1968, el líder estudiantil Rudi Dutschke resulta gravemente herido en un atentado. Meinhof reivindica en un artículo el derecho a la resistencia y a responder con violencia a la violencia. El compromiso no es en absoluto divisible. Pese a lo que diga la prensa, a todo el mundo le gusta ver cómo se comprometen los jóvenes. Y aunque su conciencia les lleve a decir ¿para qué?, esa es la cuestión a la que nosotros tenemos que responder. Queremos apelar a la racionalidad dentro de esta sociedad. Nosotros,
No estamos comprometidos, como algunas personas creo que han dicho, con la guerra en general, sino que nos movilizamos con aquellas guerras que intentan librarse del terror y de la tiranía. Esta es la principal reivindicación por la que estamos dispuestos a comprometernos. No nos hemos visto durante 2 años, Bettina. A veces tenía noticias tuyas por tu padre, que vivía con mi madre, y nos visitaba de vez en cuando en Berlín. ¿De qué modo conoció usted a Ulrike en esos años? Privada y personalmente. Nuestros hijos estaban en el mismo hogar infantil. Ella era para mí una amiga. Luego trabajamos juntas en esa película y ahí pude descubrir a la luchadora incansable y tenaz que Ulrike llevaba dentro. Hábleme primero de los hogares infantiles. Los hogares, sí. Eran el maravilloso invento del año 68, donde todos los niños aprendían juntos, de un modo antiautoritario, a confiar en sí mismos. Los padres también tenían allí sus obligaciones. Cada madre o cada padre tenía servicio un día a la semana. Es decir, tenía que cocinar para los niños, asearlos y cosas por el estilo. Ulrike se dio cuenta muy pronto de que ella no estaba hecha para cocinar o para limpiar a los niños, por lo que el día que le tocaba servicio solía pagarle a alguien para que lo hiciese por ella. Aquello ocasionó, por supuesto, una auténtica revolución en las tristes reuniones de padres, en las que solo hablaban de los distintos problemas personales. Desde ese momento, Ulrike fue apartada del resto de los padres y jamás volvió a aparecer por el centro. Las circunstancias privadas son eminentemente políticas. La educación de los hijos es sospechosamente política. Las relaciones que se establecen entre los hombres son sospechosamente políticas. En ellas se enuncian cosas como si los hombres están oprimidos o libres, si pueden o no expresar sus pensamientos o si pueden o no hacer ciertas cosas. De todas las necesidades del niño, la familia ocupa el lugar más importante, pues alberga las relaciones personales más estables e indispensables. Es muy duro, es terriblemente duro. Es el problema de todas las mujeres trabajadoras y comprometidas. El mío también, ya que tan pronto desempeñan una labor social indispensable, con la cabeza llena de buenas ideas, hablando, escribiendo y resolviendo, como también tienen que cuidar de sus hijos y mediar con los problemas y dificultades cotidianas de cada familia, al igual que la mayoría de las mujeres. También hay que hablar de la opresión central que sufren las mujeres, ya que es muy difícil que una mujer pueda tener al mismo tiempo una vida política y una vida privada. Aquellos que dicen que el trabajo político no tiene nada que ver con la vida privada se equivocan. Son dos cosas que a largo plazo no pueden compaginarse. No se puede hacer una política antiautoritaria y luego pegar a los hijos en casa. Y tampoco puede uno a la larga no pegar a sus hijos en casa y no hacer política. Es decir, que uno no puede cortar las relaciones de competencia dentro de una familia hasta que no decide alejarse de ella. En 1969, Ulrike Meinhof escribe un guión sobre las condiciones de vida en un reformatorio. Bambule cuenta la historia de una revuelta que fracasa al no estar bien organizada. Wir machen eine Aktion. Was passiert? Bambule. Alles kaputt, die Bullen aus, Bums.
Dann machen wir dem nochmal. Ach, die Weiber kriegst du doch zu nichts. Man muss eben mehr reden. Ja, viel mehr reden. Warum wir das machen, was wir wollen. Und den Bunker mit richtigen Sachen vollschreiben. Nicht mit Peter, I love you oder alles Scheiße. Was denn? Naja, nieder mit dem Lajuk oder Heime sind Gefängnisse. Na, und dass wir richtig bezahlt werden wollen. Dann kommst du nie raus. Ach Quatsch. Wer Terror macht, den schmeißen sie raus. Wer sich gut führt, der wird vergessen, der wird schwarz hier drinne. Wenn du dich fügst, wirst du fertig gemacht. Verstehst du, Yves? Aquello era entonces, por llamarlo de alguna manera, el centro. Para ellos era tremendamente importante poder contar algo sobre la situación de esas muchachas y tratar de mejorarla en algo. Para Ulrike era también muy importante durante el rodaje aclararle a esas muchachas, a las que conocía bastante bien, que también ellas tenían que hacer un esfuerzo por cambiar su propia vida. Aquello daba lugar a situaciones algo comprometidas, ya que también había decidido educarlas, y se encontraban un día a la semana. Creo que era los jueves, en un bar, donde daban una especie de clase, y ella se alteraba mucho cuando no asistían todas a la cita. Se desesperaba. Tengo que decir que una de las cosas que siempre me chocó de Ulrike es la tremenda frecuencia con la que caía en unas profundas depresiones, durante las que se ausentaba completamente. Recuerdo una primavera, las dos estábamos en mi casa. Todo era precioso. El sol inundaba la casa y había tulipanes por todas partes. De pronto se puso melancólica y dijo, esto es tan bonito y hay tanta luz y flores, ¿por qué no puede vivir uno así? Esa no era la Ulrike a la que la gente estaba acostumbrada. Todo aquello le ocurría cada vez con más frecuencia. Se ponía muy triste, llegando incluso a la desesperación. Ihrem Leben sehr verzweifelt gegenüberstand. En 1969, Meinhof intenta hacerse con la dirección de Concret y poner el periódico a disposición de la oposición extraparlamentaria. Klaus Roll renuncia. Ella destruye junto a algunos camaradas la villa en la que vivía tu padre cuando no estaba con mi madre. Fue un día memorable. Ella estuvo aquel día con mi madre, que era su asesora fiscal. Al día siguiente, mi madre pudo leer en los periódicos que la señora Meinhof había atentado junto a un grupo de personas contra su propia casa. Y me llamó espantada, ya que en ese mismo instante, bueno, en realidad 2 horas antes, ella había estado con mi madre en su despacho hablando tranquilamente sobre su declaración de la renta. Creo que de pequeña no tuvo un claro modelo en el que inspirarse, con el que poder desarrollar esa cultura vital. A diferencia de su compañero y marido y del resto de vecinos, para ella todo se reducía al estrecho corsé de lo bueno y lo malo, de los fieles y los traidores, hasta el punto de que poco antes de que pasase a la clandestinidad, fui a visitarla a Berlín y allí me explicó que su marido estaba al otro. Yo entonces no pude realmente comprender lo que quería decir con al otro lado. Tardé algún tiempo en comprender lo que esto significaba. Sí, ella ya estaba separada, pero era, por así decirlo, un sustituto del enemigo, un enemigo global que estaba por todas partes. En 1968, Andreas Baader y Gudrun Emsling
prendieron fuego a 2 grandes almacenes de Frankfurt en señal de protesta contra la sociedad de consumo y la guerra del Vietnam. Tu madre se encontró con ellos durante el proceso. En un artículo ella critica la acción, pero escribe también: la idea progresista en el incendio de un gran almacén no reside en la destrucción de las mercancías, sino en la acción criminal, en el hecho de enfrentarse a la ley. Además, siempre es mejor prenderle fuego a un gran almacén que hacerlo explotar. Desde que Bader salió a la superficie, yo personalmente le había visto solo en 2 ocasiones. Uno se daba cuenta de la gran influencia que ese hombre ejerció sobre Ulrike. ¿Y Gudrun Enslin? Creo que no. Eran buenas amigas y de alguna manera ambas seguían ciegamente a ese hombre. ¿Ulrike también? Sí. Y llegado un momento, ella me dijo que tenía la sensación de que con la pluma en la mano ya no podía cambiar nada y que simplemente tenía que dejar de escribir artículos para pasar al frente y bajo aquellas circunstancias empezar la lucha armada. La guerrilla urbana tiene como fin destruir el mito de omnipresencia e invulnerabilidad del sistema. La urbana es la lucha antiimperialista ofensiva. O somos parte del problema o de la solución, pero entre medias no hay nada. Esa expresión de que el grupo le había obligado a abandonar a sus hijos es tan falsa. Por supuesto, puede decirse que estaban en una situación que no le permitía compaginar ambas cosas. No creo que hubiese nada en la resolución donde figurase algo así como ahora me hago ilegal o paso a formar parte del grupo. Nunca hubo algo así. Todo el mundo en las reuniones estaba de acuerdo en que era necesaria una mayor militancia en el conflicto, algo que fuese más allá de las universidades. No se pensaba en que todos debían hacerse ilegales, pero tras la liberación de Bader, todo el proceso se desencadenó a un ritmo frenético. Ella estaba en realidad al margen de todo, pero enseguida se ofreció a colaborar en la operación, por lo que se integró rápidamente en la asociación, aunque como miembro normal de la misma, no como accionista, por así decirlo. Y entonces la cosa se puso bastante más seria. Alguien fue a alcanzar disparos y todo el asunto se tornó repentinamente relevante, lo que provocó la fuga de todos los miembros del grupo. Todos eran ilegales, ella también. Y así llegó a una situación a la que nunca se había enfrentado. Puede que hoy suene algo inocente, pero así fue como ocurrió. Es decir, que no fue ninguna decisión tomada, como entonces se dijo, por razones políticas. Ese no es el punto. La gente ha hablado mucho sobre sus teorías. Para algunos se debían a una pertenencia más próxima a la fracción intelectual. Otros veían la explicación en su estilo de vida antiburgués o en su existencialismo. Pero el caso es que nadie se daba cuenta de que era el llamado paso en la práctica, sobre el que tanto había escrito, lo que realmente fundamentaba sus teorías. Esa era la clave, y no lo que se pensaba o lo que se creía. Era algo mucho más concreto. Así que entonces se trataba de algo como encontrar a aquellas personas que estuviesen capacitadas para participar en la lucha y con ello cambiar la sociedad. Personas que incluso estuviesen dispuestas a cambiarse a sí mismas. Ella era también una especie de polo opuesto frente a Andreas Bader o a Gudrun Enslin, lo que no quiere decir que estuviesen separados, en cualquier caso no en la fase inicial, sino que ella era una persona distinta, estaba sola. Más tarde, cuando ya llevábamos más tiempo en el grupo,
Recuerdo que la veía como una persona, digamos, llena de sentimientos. Incluso en situaciones como esas. Si yo estaba en dificultades, o triste, o había hecho algo mal, ella tenía esa especie de comprensión maternal. Todas estas descripciones han sido realizadas por personas que la conocieron entonces, para las que Ulrike era distinta a los demás. Por su edad, por la de ellos, porque Ulrike estaba opuesta a nosotros y a otros muchos. ¿Tenía entonces ella un papel decisivo a la hora de tomar decisiones o acaso todo llegó después, una vez que se convirtió en la más conocida del grupo? No, ella ya era alguien importante en el grupo. ¿Seguro? Sí. En el mes de mayo de 1972, en el espacio de 15 días, la fracción del Ejército Rojo actuó sobre 6 ciudades alemanas. Los atentados estaban destinados a 2 cuarteles generales del ejército americano y de comisarios de la policía y a los locales de la prensa reaccionaria. Los hechos ocasionaron numerosos muertos y heridos, provocando un clima de histeria colectiva en todo el país. ¿Había visto entonces a Ulrike cuando estaba en la clandestinidad? ¿Se puede decir en alto? Sí. ¿Se puede en este tiempo? Sí, ya ha prescrito. ¿Ha prescrito? Sí. ¿Estás seguro? Lo comprobaré una vez más, sí, ha prescrito. Esperemos que así sea. Sí, la vi entonces. Vino aquí otra vez. ¿Y? Y quería llevarse un colchón, o 2. Entonces tuvimos la ocasión de hablar un poco. Y por supuesto intenté convencerla. Le decía, ¿por qué haces todo esto? ¿Cómo puedes soportarlo? Yo no podría vivir sabiendo que me están buscando. Y entonces ella me dio esta meditada respuesta, diciendo que no había ninguna diferencia entre ser trabajadora de una fábrica y tener siempre al encargado vigilándote y pertenecer a ese grupo y estar siempre pendiente de no ser descubierto por la policía. Ahí me di cuenta de que no tenía ningún sentido intentar convencerla. Pocas semanas antes de su detención, ella me llamó por teléfono y concertamos una cita. Aquello era muy complicado. Ella vivía entonces en Hamburgo. Estaba muy nerviosa. Quería dinero y nosotros no disponíamos de mucho. Mi intención era, aunque esto no lo había dicho nunca, convencerla para que se marchase al extranjero, para que abandonase la lucha y se marchase. Le ofrecí la posibilidad de huir a Argelia, pero no quiso. Ni siquiera lo consideró. Prefirió la vida en aquel túnel, en aquel agujero cerrado que no tenía comunicación alguna con el mundo exterior, junto al nervioso Bader, que no paraba de pasear, mientras ella aguardaba con tranquilidad dentro de su nerviosismo. Querida Regina y Bettina, no penséis que tenéis que estar tristes porque vuestra mamá esté en la cárcel. Mejor es estar furioso que estar triste. Estoy contenta de haber recibido noticias vuestras. Esa sensación de que la cabeza explota, de que el cráneo va a romperse, a estallar. Querida Regina y Bettina, la sensación que os presiona la médula ósea en el cerebro. El resultado de vuestra huelga de hambre. La sensación de que vuestro cerebro se estrecha, se encoge como una fruta seca. Mamá, la sensación de no poder retener el alma. Queridas Regina y Bettina, la sensación de que vuestra celda da vueltas. En estos momentos pienso mucho en vosotras. Uno se despierta, abre los ojos y la celda da vueltas. Mi idea de que me dijeseis quién soy para vosotras creo que no fue muy acertada.
Esa sensación de dar vueltas no para. Soy mamá, vuestra mamá, eso es todo. No hay nada peor que la agresividad sin límite. Querida Regina y Bettina, sabed claramente que no hay ninguna posibilidad de supervivencia. Gudrun sabe que no diré nada si ella miente. Seguiré guardando silencio, pero no aguanto más. La lucha es mi objetivo, la lucha que engendra la lucha. Solo hay una liberación dentro de las múltiples formas de morir en nuestro sistema. La violencia contra los cerdos. Fusil, conciencia y colectivo. O ellos o nosotros. Ulrike Meinhof se suicidó el 8 de mayo de 1976, día del aniversario de la capitulación nazi. Ulrike Meinhof fue una mujer que durante toda una década simbolizó a toda una vanguardia de movimientos de ideología izquierdista. Queda el recuerdo de una extraordinaria mujer y la decepción de un gran proyecto que no llegó a cuajar. Permanecerá la imagen de una persona de la que se esperaba que pusiese fin a una etapa y la preocupación de que todo salió mal. ¿Qué queda? Oh, Dios, no lo sé. Una, puede decirse así, interesante tragedia. Agitada y muy triste, ya que muchas fueron las fuerzas, los compromisos y los anhelos empleados en busca de una amistad y de una vida normal. Ante el tremendo e hiperpolitizado requerimiento mundial que les cerraba el camino. Una tragedia. Una tragedia eminentemente alemana, pues está inmersa en esa dicotomía maniqueísta, fidelidad, traición, junto con una especie de seducción muy alemana, una invitación a ser radical para poder combatir ese infierno.